Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Aquella pluralidad de una izquierda interesante que había antes, desde el socialismo, varias clases de socialismo, hasta los partidos comunistas que brillaban en el ambiente político internacional, pues desaparecieron por encanto. Y ahora las cosas, vea cómo es la vida. Uno de los integrantes más importantes del MIR ocupa la presidencia de la República. Un mirista, si cabe el término decirlo así, pero de hace años. Hoy, ¿cómo consideraría Lolo Echeverría al modelo político que aprecia y por el que el señor presidente de la República está transitando? Quiere caracterizar a su administración presidencial con esas tonalidades no tan radicales, pero sí factibles y justas. Me atrevo a preguntarle de esa manera. Lolo, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, Gonzalo. Celebro que estés de vuelta sano y salvo. Sano y salvo. Sí. Gracias. Me parece a mí que, conociéndole a Lenín Moreno y su talante, no tiene asperezas, no tiene esquinas agudas. Me parece que tendrá la posibilidad de juntar lo mejor de la izquierda y de la derecha, porque es un modelo en construcción. Él ofreció un cambio, la gente votó por ese cambio y me imagino que tiene interés en cumplir esa promesa, de manera que tiene que intentar un nuevo modelo económico y político, y ese nuevo modelo tiene la oportunidad de recoger lo mejor de la izquierda y de la derecha. De la izquierda, por ejemplo, es muy bueno la preocupación por lo social, el afán por la distribución de la riqueza de modo más eficaz, y lo positivo de la derecha, el afán por la creación de la riqueza, por el desarrollo económico, y solamente tiene sentido el afán por distribuir la riqueza si es que primero se la ha creado. Claro que no es una cosa sucesiva, sino que simultáneamente hay que intentar las dos cosas: generar riqueza, que es bienestar, y generar una mejor distribución para que sea un bienestar equitativo. Yo creo que Lenín Moreno tiene esa posibilidad porque tiene apoyo de los dos sectores y tiene él un talante que busca lo mejor de los dos mundos, y me parece que es la gran oportunidad también para el país. Al presidente Moreno parece que le vino doctor García al recuerdo, un seguramente compañero de armas tomar en la universidad, y le dijeron: tiene una hija que está en el partido Alianza País, que es una extraordinaria ciudadana, ¿no? Compañeros, tanto el papá de ella como el mismísimo presidente de la República, de armas tomar, como decíamos, en la parte ideológico, en los centros universitarios del país y en la izquierda ecuatoriana. Y entonces designa a María Alejandra Vicuña, vicepresidenta de la República. Yo tengo que confiar en mis amigos, habrá dicho, o alguien tipo Gustavo Larrea le sugirió: allí puede haber una dama que le pueda acompañar con firmeza, con contundencia, con buen discurso. No tengo el gusto de preguntarle ni el nombre a la señora o señorita Vicuña. María Alejandra. Sí, María Alejandra. No tengo el gusto de conocerla nunca, pero me da una impresión
¿Qué es lo que requería el señor presidente de la República? No necesitaba necesariamente una dama bastante curuchupa, pues no venía al caso. Él tiene que también resguardar, doctor García, la parte ideológica, porque tiene desaforados y muy celosos compañeros de ideologías anteriores. Digamos que así está la cosa. ¿Qué le parece a usted, hija de cuál dirigente es María Alejandra? Leonardo Vicuña. Leonardo Vicuña, exactamente, famosísimo hombre de izquierda. Y María Alejandra, ¿qué le parece, aparte de sus dotes de mujer guapa? Bueno, yo creo que es una buena elección en función de dividir un poco fuerzas dentro del bloque de Alianza País, porque recordemos que la señora Vicuña, antes de ser ministra, era asambleísta por la provincia del Guayas, y entiendo yo que hacía un trabajo bastante fuerte a nivel de bases en esa provincia. Es más, este fin de semana hemos visto a nivel de redes sociales una discusión bastante fuerte, un contrapunto muy fuerte entre la señora Vicuña y la señora Aguiñaga, la doctora Marcela Aguiñaga, quien también es... Y mucho más en los últimos días, en las últimas horas. Quien también es una de las líderes de Alianza País. Con el señor Patiño. Del Guayas. Entonces, bueno, pero más allá de los nombres, yo creo que hay que enfatizar en dos aspectos. El país requiere cambios. Y esos cambios no se van a producir sacando A y poniendo a B. Esos cambios tienen que ser estructurales, Gonzalo. Mientras no cambien economía y justicia, no cambia nada. Y lastimosamente vemos que en materia económica, y en eso habrán otros que lo pueden explicar mucho mejor que yo y con mucho más solvencia, pero vemos que en economía no salimos de ese perverso dúo de deuda más impuestos. Y el modelo económico no tiene variación. El día de ayer, Argentina nos acaba de dar una lección muy interesante. Ha sido un año muy duro, un año y medio muy duro para los argentinos, porque ha sido un año de ajuste. Este fue un año y medio de pagar cuentas para Macri. Y sin embargo, el día de ayer, políticamente, Macri acaba de recibir un apoyo impresionante. Es la primera vez que el peronismo pierde en 26 años en provincias como Santa Cruz, por ejemplo, de donde era gobernador nada más ni nada menos que Néstor Kirchner. En capital y en provincia de Buenos Aires, la paliza fue, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, la paliza fue impresionante. Elisa Carrió le dio con más de 2-1 a Unidos, que es el partido de Cristina Kirchner. Entonces, yo creo que los cambios que se han dado hasta ahora se saludan, sin lugar a dudas. En materia de libertad de expresión, por ejemplo, sabemos que ahorita no nos van a poner una cadena, como pasaba en el gobierno anterior, donde a usted, a Lolo, a Mauricio y a mí nos decían hasta de lo que nos íbamos a morir en simultáneo. Sabemos que no va a haber una sabatina en donde se diga a así quién en simultáneo encarcelar. Mismo no se han de morir. Una sabatina en donde se diga a quién encarcelar y a quién no. Sí. Pero yo creo que en los dos temas fundamentales todavía existe una asignatura pendiente muy fuerte. En Administración de Justicia acaba de salir esta semana. Exactamente. Esta semana, el informe del Foro Económico Mundial, sí. en donde estamos ubicados en puestos 135 de 137 Vergonzoso, países. pues. Es decir, nuestra justicia está peor que la del Yemen, Así es. peor que la del Congo, peor que la de Haití. Es decir, ni siquiera... Increíble en la persona de Jack, ¿no? Pero por favor, es decir, los estándares de en justicia... la persona de Jack eso no cabe, pues nunca me imaginé. Los estándares de administración de justicia del África subsahariana son más altos que los que nosotros manejamos. Esa es nuestra realidad. Y mientras no se cambia ahí, no cambia nada. Porque, a ver, ojo, ¿cómo podemos hablar de reactivación económica y de atraer la inversión económica? ¿Quién invierte un centavo donde no hay seguridad jurídica, Gonzalo? ¿Cómo podemos hablar de lucha contra la corrupción? Si la Administración de Justicia, de la cual depende la lucha contra la corrupción directamente, sigue cooptada y sigue manejada por los mismos, y le doy 3 ejemplos así rapidísimos. En el caso del señor Glass, le procesan por asociación para delinquir con el Código Penal anterior, por un delito que tiene una pena de 3 a 6 años, en lugar de procesarle con el Código Orgánico Integral Penal por
delincuencia organizada, que tiene una pena de 7 a 10. En lugar de procesarle por peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, testaferrismo, escoja usted el tipo penal que quiera, cohecho agravado, todos mucho más graves que el que le procesaron. O todos juntos. Pero por supuesto, sin duda. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Un perito coge un audio de uno de los delatores y cambia el nombre del señor Glass por el nombre del señor Lazo de la manera más desvergonzada. Le procesan por fraude procesal, que tiene una pena, me parece, de 3 a 5, y no le procesan por falsedad de instrumento público, que tiene una pena de 7 a 10. Porque eso era falsedad de instrumento público, porque es una falsedad ideológica que está adulterando el contenido. Tercer ejemplo, Saibank, de propiedad del señor del Jury. Se presta su banco, digamos, su banco fuera, que a la final resulta que no estaba fuera, sino que funcionaba de aquí a 4 cuadras, y captan casi 160 millones de dólares, producto de coimas, que iban a ser luego entregadas en efectivo a los corruptos. Y no lo procesan por lavado de activos, le procesan por captación ilegal. Aquello no estaría investigando Diana. Captación ilegal. Yo ayer escuchaba que le amenazaban a la fiscal. Flores deberían mandarle los procesados. Si les han procesado, pucha, por delitos menores. Yo no entiendo. O sea, qué horror, qué desvergonzados. Y encima le amenazan. Se deberían estar eternamente agradecidos si les han procesado por los tipos penales de menor cuantía. Por Dios, imagínense, ¿qué más lavado? O sea, pocas veces he visto un lavado de activos más evidente que en el caso del Saibank. Sabían perfectamente que era producto de coimas. Sabían, además, generaron todos los mecanismos para que ingrese esa plata acá, puedan retirarla en efectivo y se puedan llevar el billete en maletas. Y si eso no es lavado de activos, ¿qué es? No, sin embargo, los procesan por captación ilegal. Entonces, bueno, o sea, si hablamos de lucha contra la corrupción o cirugía mayor contra la corrupción, tenemos que empezar por el sector justicia, que es una vergüenza. Usted empezó dándonos una conferencia por referirse a esa importante revista de construcciones sobre lo sustentable. ¿Sí? Yo no veo, pues, empezando por lo primero, que sea sustentable, aunque me alegre en el fondo, pero no es sustentable que un jefe de Estado, delante de otro jefe de Estado, haga una broma con una cosa tan profunda de acusación a un expresidente. Me parece muy bien que lo haga aquí adentro. Lo mismo que dijo aquí adentro, ¿sí? Porque es ponerle en una situación incómoda sobre asuntos internos del Ecuador al presidente del Perú. Me parece que eso no se debe hacer. Pero ya lo hizo. Pero se ha dicho eso de que no pierde la esperanza de que vaya preso su antecesor, porque así lo hemos entendido, creo que todos. Pues debe ser porque tiene sustento para ello, pues en esto de sustentable que usted decía. Y si tiene fundamento para ello, pues tiene que proceder. No puede decirnos simplemente pues que espera que esté preso y no pone sin fundamento y no presentar los fundamentos para que se sigan las acciones, ¿no es cierto? Nos dejan esto. Todo esto, ahora que le oigo al señor Macri, que dice, refiriéndose a convivir con ellos, yo no entiendo cómo conviven dentro de lo que vivimos, que es un correísmo leninista, eso vivimos, un correísmo leninista. ¿Cómo conviven entre todos ellos? Porque el propio presidente no sabrá quiénes están ya con él, de sus colaboradores, y quiénes siguen teniendo su corazón entre dos quereres partido y también apoyan al señor Correa, ¿no es cierto? Como el señor Correa no sabrá cuántos le mantienen lealtad y cuántos ya están en las filas de Moreno, no sabemos, ¿cierto? No sabemos cuando ustedes están mencionando a esta chica que está de vicepresidenta, hija de Leonardo Vicuña, a quien he conocido algunas veces. No sabemos, pues, que le encarguen a ella la organización de la consulta, cuando ella ha sido el principal o de las principalísimas voceros de la tesis de la reelección indefinida. Entonces, todo en el país estamos confundidos y supongo que arriba también están confundidos. Dentro de eso, pues ya podemos… ¿Arriba? Arriba en el gobierno, pues, ¿con quién mismo estamos? ¿Pero cuál cúpula?
Las del gobierno. Lo que pasa es que, claro, ahí algunos están navegando entre dos aguas, Claro, algunos eso están voy. en contra de los que están a favor y a favor de los que están en contra. Y por eso le digo, Algunos no saben qué mismo pasa. Entonces- Creo que están yendo al psicólogo algunos. Sí. Vea, entonces, esto es lo que yo digo, el correísmo leninista. Ni Correa sabe quiénes están todavía con él, ni Lenin sabe si en realidad están con él los que hasta ayer estuvieron con Correa, ¿no es cierto? Entonces, esto también se traduce en las cosas, empecemos por la consulta, y que tiene relación con lo que estaba tratando el doctor García del asunto de la justicia. ¿Por qué es que se hace una consulta sobre la no reelección indefinida, que ya es, y estoy plenamente de acuerdo, hemos estado en artículos, en tantas expresiones aquí mismo, en contra de la reelección que aprobaron calladitos entre ellos en el Congreso, pero se hace consulta sobre eso, sobre la remoción de los que nombran a los funcionarios de control, de los principales funcionarios del Estado en las distintas funciones, y no se hace una consulta sobre si se reorganiza o no el Consejo de la Judicatura, pues no es cierto, porque si no reaccionan, si no reorganizan eso, seguimos en las manos de esta cosa que el doctor García nos recordaba, que estamos en el puesto 135 de 137, ¿no es cierto? Y los dos peores que nosotros son Nicaragua, o sea, los otros, y Venezuela. Entonces, estos tres países de la revolución ciudadana, de la revolución del siglo Más XXI, disciplinados. esas cuestiones, esos son los de la mayor corrupción del mundo. ¿Y por qué no se ha hecho una consulta sobre eso? ¿Y por qué el presidente de la República le defendió al señor Yalc? Yo no te he de llamar a ti, yo te conozco, esas cuestiones, pero si Yalc es el que ha metido la mano a nombre de Correa en la justicia, pues, ¿no es cierto? Él ha gerenciado esta instancia, Este ha gerenciado, pues entonces cuando usted le ve que al señor que está hablando el doctor García sobre el del banco, creo que a es el que le han puesto un grillete en el pie, y con esa, tan sencillo para una cosa que parece muy grave, y está con un grillete los dos denunciadores de los atracos, que son Fernando Villavicencio y Clever Jiménez, pues, ¿no es cierto? Esa es la justicia que estamos viviendo, pero yo te conozco, le dice, y le apadrina, y allí está. Lo mismo hace con el presidente del Instituto de Seguridad Social, porque que lo repitamos una vez más, pues no va a haber con qué pagar pensiones a la gente que ha ahorrado toda su vida, pues, ¿no es cierto? Y allí están, tan tranquilos, al lado del presidente de la República. Entonces, ¿de qué transformación estamos hablando? Solo están cambiando quién tiene el control de esos instrumentos para, uno, quitarle el poder a Correa, que está muy bien, con la no reelección, el quitarle la antigua integración del Consejo de Participación Ciudadana, pero ahora los va a nombrar Moreno, pues, él solito va a designar a los 7, con un aparato de mandar una terna al Congreso, y que si no le resuelven en 20 días o en cosa por el estilo, ya queda el primero de la lista y punto. Entonces, lo que vamos a cambiar es del dueño de los instrumentos de tortura nomás. Eso es lo que nos está... ¿Por qué les llama instrumentos de Porque tortura? no será una tortura para un hombre honorable ir a la prisión, estar escondidos en la selva, como a las dos personas que acabo de manifestar, escondidos en la selva, perseguidos por Correa, con sus casas allanadas a la medianoche, ¿sí? Y están libres y campantes, o por lo menos estuvieron libres y campantes, porque el presidente Correa tiene lo siguiente, pues, habla mal de los opositores, los castiga, los sanciona, y habla bien de los que evidentemente han robado a la ciudadanía ecuatoriana, pues, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiere decir? Que él habla bien que habla bien de sus amigos, habla mal de los virtuosos, de los honorables, y habla bien de los pícaros, pues, ¿no es cierto? Por ellos pone las manos en el fuego, debe tener chamuscadas, porque ha puesto
las manos por Glass, ha puesto las manos por Delgado, ha puesto las manos por Capaya, por todas esas cuestiones. El señor Correa habla bien de los que se le parecen, pues. Habla mal de los honrados, pero habla bien de los que se le parecen, pues, porque en 10 años se debe haber dado cuenta de lo que estaban haciendo sus colaboradores inmediatos, pues, ¿es cierto? Y eso es lo que estamos viviendo en este marxismo, qué decir, en este correísmo leninista. Eso es la primera... Correísmo leninista, usted lo dice, por el afecto ideológico, por las personas, pues, que están allí. Sí, pero no por el apellido, pues, no por el nombre, quiero decir, pues. El correísmo. Usted no le va a comparar al presidente Moreno con Lenin, pues, ¿o sí? A eso apunta su... No. El presidente, según Gustavo Larrea, como que requiere de una plataforma más amplia para poder actuar, le falta decir, para poder concretar lo que nos había comprometido de comienzo. Y como que comienza a vacilar, le dice el doctor Larrea sin decirle. O por lo menos se une a un exhorto, a una recomendación o a una crítica de buena parte de ecuatorianos que dicen, no era así el trato, dicen, pues, él nos ofreció otra cosa. ¿Qué opina usted, doctor Echeverría? Claro que nos ofreció un cambio y el país le eligió a Moreno porque era diferente de Correa, eso es evidente. Pero hay que entender también las circunstancias de esto. Claro. ¿Cuáles son las circunstancias por las que atraviesan estos personajes? La circunstancia real es de que Lenín Moreno ganó la presidencia con el apoyo de Alianza País y Alianza País ganó la mayoría legislativa. Entonces, puede... ¿Por obra de quién? Eso no importa, por obra del pueblo ecuatoriano. Y obviamente. Ya. Pero el problema es que Alianza País se declara el arrepentido debe ser el pueblo ecuatoriano, entonces. No todavía, me parece a mí, pues todavía no se ha arrepentido, al contrario, más bien ha subido en popularidad porque ha visto que está haciendo realidad lo que buscaba el cambio al pelearse con el expresidente, de manera que eso más bien le ha mejorado. Pero el problema es que Alianza País, al menos su dirigencia, se declara enemiga del presidente electo. Esto es lo que hace posible, hace necesaria una nueva plataforma en la cual rescate lo que sea rescatable de Alianza País y amplíe con los apoyos que le ofrecen otros sectores políticos y forme una nueva plataforma política que le permita gobernar. Pero en la práctica el gobierno está en tener o no tener la asamblea, porque la asamblea puede obstruir la tarea del legislativo, puede negar los proyectos que se le envíen, y esto sí sería un factor de ingobernabilidad y de imposibilidad de cumplir el cambio ofrecido. Por lo tanto, él lo que tiene que hacer es tratar de recuperar lo máximo que sea posible de Alianza País y juntar eso con otros apoyos para formar una nueva plataforma política en el país. Mientras eso no ocurra, tendrá que haber esta neurastenia política que tenemos, esta ambigüedad, esta lentitud e inclusive parálisis de gobierno. Tenemos que sufrir eso. Y esperamos, creo que todos ven esto como una posibilidad de que esto se resuelva con la consulta. Porque con la consulta se va a expresar a quién apoya el pueblo ecuatoriano. Si a los acusados de corrupción y sus amigos y sus defensores, o a los que están combatiendo la corrupción y ofrecen el cambio en el Ecuador. Y solo después de eso serán posibles los cambios reales, por ejemplo, en el modelo económico, en la justicia, que también tiene esta neurastenia, ¿no? Por un lado estamos calificados como los peores del mundo en la justicia y aquí se hace propaganda, publicidad todos los días de maravillas.
La justicia, hacemos de la justicia una práctica diaria, dicen. Sí. Estamos en puesto 135. Entonces, ¿cómo puede ser absurdo? Y gastamos dinero en hacer publicidad de una cosa que es evidente, que es falsa. O sea, claro, tolerar eso también es inaceptable, ¿no? Pero todo esto... ¿Y esta congruencia le hace correr riesgos al señor presidente en lo que refiere a la respuesta a la consulta de parte Sí. de la gente? Sí tiene un riesgo. El riesgo más grande que tiene Lenín Moreno se llama tiempo, porque va subiendo, necesariamente llega a la cúspide y ahí empieza el descenso. Si él empieza a tomar medidas cuando está en caída es peligroso. Por eso es que él tiene que hacerlo eso pronto, cuando tiene capital político, cuando tiene respaldo para las cosas difíciles que hay que hacer, como aludiendo de nuevo a Macri que usted nos proponía. Algunos militantes de Alianza País, tengo que reconocerles la estructura facial. Qué caraduras. Me parece, de verdad, qué impresionante. Primero, recordemos que fueron ellos los que pusieron la prohibición de no reelección en Montecristi. La prohibición de reelección. La prohibición de reelección, perdón. Ellos lo pusieron en Montecristi, es decir, no estamos hablando de un invento de la partidocracia, no estamos hablando de algo que se inventaron los socialcristianos junto con los de Creo, no. Alianza País, con una mayoría total, absoluta y además refrendada electoralmente por el pueblo ecuatoriano, prohibió la reelección pasado, a quien se hubiera reelegido una sola vez. Eso lo pusieron en Montecristi. Recordemos que antes era más complicado todavía, porque teníamos constituciones que prohibían la reelección, inclusive por una sola vez, todas. Bueno, pues resulta que ahora, al pasar ellos una enmienda que no fue democráticamente votada, que se la hizo con una mayoría legislativa simplemente, que se la hizo además refrendada por una mayoría de Corte Constitucional, pues ahora resulta que se viola los derechos de todos a la libre elección si es que se prohíbe que una persona que ha sido elegida y reelegida una vez pueda volver a postularse. En esto creo que todos estamos claros que si hablamos de un Estado democrático, la democracia implica necesariamente alternabilidad. Y una de las formas de alternabilidad, además, tiene que verse no solamente hacia el resto de partidos políticos, sino que hacia adentro. Es necesario que los movimientos generen nuevas estructuras dirigenciales. ¿Cómo es posible que un movimiento como Alianza País, que dice privilegiar a los jóvenes políticos y a las nuevas figuras, a los nuevos cuadros, ahora resulta que ha caído dentro de la dinámica del caudillismo latinoamericano del siglo XX, pero más recalcitrante? Tenemos un líder y queremos que ese líder sea siempre el que nos gobierne. Punto. ¿Y dónde está la alternabilidad? Es decir, están cayendo dentro de las viejas prácticas de las derechas, pero hablo de las derechas de la década de los 40 y 50 del siglo pasado. Ellos crearon su institucionalidad. No es que institucionalizaron al Ecuador, no. Crearon su institucionalidad de manera que se comieron todo principio de imparcialidad e independencia, tanto de justicia como de controles. ¿Cómo lo hicieron? Cooptando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo creo que en esto ha sido acertada la propuesta del presidente Moreno en cuanto a desmontar esa institucionalidad de Alianza País que les permitió toda la impunidad posible. Mire, ahora estamos viendo delitos de diferentes tipos, pero todos con un denominador común. Como soy de Alianza País y soy afecto al régimen, me siento totalmente impune. A que mientras no tenga lugar la consulta, el presidente, no sé si le he interpretado bien, está pues tratando de contener a dos alas probablemente de su partido. Ya y es que le conviene. Claro, claro. Entonces trata de hacerlo y por eso vive entre dos mundos. Vea usted el fracaso del anuncio. Y son superpuestos los dos mundos. Claro, opuestos, claro, sí, opuestos sobre todo. Pero vea, lo que acaba de ocurrir con las medidas económicas es una clara demostración de eso. Pues. El tema es que estos miembros del Frente Económico Lolo, los actuales, le deben decir al presidente Moreno, mira, nosotros tenemos que asegurarnos los recursos por los cuales nosotros firmamos estos pagarés. Y ahí está el señor Rivera involucrado. Eso leía yo anoche. El señor Rivera
tiene suscrito con varios organismos, tanto particulares como de desarrollo internacional, pagarés con el nombre de él. Entonces parece que con eso le dicen, nosotros tenemos en cambio que rebuscarnos liquidez para poder cumplir con esos compromisos. ¿Qué habrá dentro más que de lo que yo atino a mencionar simplemente? Solo para comentar un punto. Claro, con doctor. los empréstitos que han hecho estos días, ya tienen suficiente para vivir, para pagar sueldos, obligaciones, hasta después de la consulta. Pero eso es cuando nuestra... Vivimos una etapa de política neurótica porque el presidente de la República... ¿Por qué le llaman neurótica? Porque depende del hígado. No, porque está sometido a estas condiciones de doble personalidad, es una condición psicológica, una neurastenia. Y es porque si usted se pone en los zapatos del presidente de la República, ¿qué es lo que él tiene? Tiene el apoyo de dos sectores, de su partido político con el que ganó las elecciones y de la derecha. ¿Okay? Pero las propuestas que hacen unos y otros son contradictorias, son opuestas. ¿Y cómo administra aquello el señor presidente? Con lo que estamos viendo, por eso decía parálisis, lentitud, ambigüedad. Pero él aparece como incongruente, por decirlo menos. Lógicamente, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Hasta que la consulta. Pueda tener la consulta, la victoria política electoral, entonces, y pueda entonces decir... Hagámosle el favor de entenderle. Bueno, le entenderemos el momento en que él diseñe y nos diga cuál es su programa.